Ayer fue el día del locutor, barra locutora, y ayer, bueno, por supuesto que la celebramos a nuestra compañera Eliana Muñoz, que hacemos con quien hacemos el radar cada mañana, de lunes a viernes, y bueno, la mimamos un poco entre todos ayer acá, porque se lo recontramerecía. Y por supuesto que en ella saludamos a todos los locutores, a todas las locutoras que hay aquí en la comarca y que siempre han sido y son muy buenos y que han dejado hasta una huella histórica en muchas radios, no solamente en radios, pero fundamentalmente la radio es como el medio insignia en el que uno identifica a un locutor o a una locutora. Estoy acompañado precisamente en este momento de una locutora, querida locutora, además querida amiga, con quien he compartido micrófonos en otras épocas, en una época en donde todavía era una época analógica respecto de lo que se vive hoy, con transmisiones en vivo por redes sociales, por YouTube, por diferentes plataformas, etcétera. En el momento en que laburábamos juntos, todavía eso no existía, y la verdad es que tampoco es que ha pasado tanto tiempo, pero la vorágine del paso del tiempo y de la tecnologización de, de ciertos medios ha evolucionado tan rápido que hace parecer que eso haya sido hace mucho, o lo hace parecer un poco vetusto. Me niego a eso, porque me niego a la palabra vetusta. Vetusta me lleva a Zaratustra. Y así podemos estar toda la mañana. Voy a saludar a María Paula Díaz, que está conmigo. Hola, María Paula, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, chavo? ¿Todo bien, O vos? te tengo que decir Eduardo. Ay, esa voz, por favor. ¿Cómo estás, chavito? Qué ¿Todo lindo bien, estar acá, vos? estoy re emocionada. ¿Estás Ay, emocionada? sí, estoy emocionada, estoy grande Se también. te nota, claro. Se Se me te nota nota lo emocionada y emocionada, recién no lo levantada. grande. Las dos cosas se me notan. Emocionada y recién levantada. Ah, Parecen lo mira. mismo, pero no lo son. Nada, hermoso estar acá. La verdad es que te veo y hay una cosa que empieza a pasar que, que es que, bueno, primero esto se ha dicho hasta el hartazgo. Parece que el tiempo no hubiera pasado. Pasaron Claro. 25 años 25 años pasan, mira. del momento en el que trabajamos juntos. Y la verdad es que voy a decir otra cosa que se dice mucho, parece que fue ayer. Mira, Hoy mira. estoy así, hoy estoy Ahí estás con estas haciendo. máximas. No, pero además lo que pasa es esta cosa que nos agarra de... a mí me causa gracia encontrarte, me empiezo a reír, empezamos a hablar pavadas, Sí. decimos chistes, no sé, hay algo, viste, de esa química, de esa alquimia entre nosotros que está intacta. No, gracias, Ah, hay Chavi, me química entre hiciste un los té. dos, diría Hay Turf. mucha química entre los dos. Como había en aquella época, Sí. ay, odio el concepto, pero es así. Había esos años mucha química entre nosotros y hacíamos uno de los productos más recordados por mí, radiofónicamente hablando, que era el informativo de VIP. Hacíamos un ¿Qué informativo, pero informativo? Hoy lo podríamos recrear. Me hoy gusta. podemos ¿Por qué hacer no? un... Con la música de Radio 10, ¿te Oh, acordás? Más sí, derechosa que nunca sí, sí, venía sí, Radio sí, 10, sí, pero sí. tremendamente ubicada. Había pasado el 2001, nosotros éramos dos jóvenes de 22, 24 años Por ahí, por ahí. y nos encontramos en esa radio y bueno, hicimos ese producto. La verdad es que mi paso por VIP fue de un año y algo, pero yo lo recuerdo con mucho afecto y me parece que hubiera sido mucho más tiempo. Eso me suele pasar con las cosas que son fundantes, ¿no? Ujú. Como que en los momentos muy importantes. Y la verdad es que tuvo que ver con, primero, mi salida de lleno al campo laboral. Yo era muy joven, pero ya había pasado por otros trabajos, porque había que empezar a Y sí, trabajar claro. En los rápidamente. momentos, O sea, no hay que explicarle nada a nadie que haya estado en el 2000-2001 en Argentina, ¿no? Así que, pero bueno, la llegada a Viedma fue una llegada hermosa, caótica, imprevista y hermosa. Y mi incorporación en esa radio desde el día 1, cuando Carlos Viciniano abrió el programa y dijo, buen día, vietmanenses. Estábamos vos y yo sentadas sí, al lado sí. y bueno, fue Que, una de las cosas hermosas que pasaron en esa radio eh, y que bueno, creo que guardamos con mucho afecto. Después vinieron un montón de trabajos, en algunos nos volvimos a encontrar, por lo sí, menos, ¿no? sí, 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 sí. Esporádicamente. Tu tiempo
en el diario, en Noticias, en el diario de papel había sido previo, después pasé yo por Noticias, es decir, ahí había como un no nos... Claro, vos trabajaste acá en Noticias también. Claro, sí, 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 sí. sí, sí. Y muy lindo trabajo también, me gustó muchísimo, significó muchísimo para mi carrera periodística y carrera que solo veo yo, ¿no? No, Cada uno ve su no, carrera. no, por supuesto, Digo, pero no, pero para lo que fue mi camino periodístico significó muchísimo. Yo estuve en el área de noticias locales durante el primero y el segundo gobierno de Jorge Ferreira y el diario Noticias tenía un posicionamiento periodístico bien crítico y la verdad que fue re interesante estar en ese momento ahí. Y bueno, estábamos con Luis Uribe, con Nelson Namucurá y bueno, finalmente en el último tramo mío se incorporó Silvano Rosso que después siguió. Mirá, bueno, estos dos últimos todavía Claro, siguen. sí, 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 Nelson sí, está. sí, sí. Y Lucho no sé dónde está, pero creo que ya está desvinculado hace mucho tiempo, me parece la cuestión periodística. La Bueno, verdad es que no sé, Lucho Uribe. Pero en ese momento trabajamos en el diario, en noticias locales, y bueno, yo particularmente me ocupaba de la cuestión municipal, mirá, la política local. Bueno, me encantaba también ese trabajo, me gustó muchísimo. Hicimos con Soledad Maradona un programa que se llamó La Vereda en Radio ajá. Noticias, también por 2005-2006. Y bueno, después me fui a la comunicación institucional 10 años y me fui un poquito de los medios. Hice un programa de tele. Si la locución siempre estuvo en mi vida, es como inescindible, ¿no? Ujú. Cuando te dedicas a la locución. Y después la fui combinando con periodismo, bueno, volcándome más con cierto interés sí, en el ejercicio periodístico, ¿no? Hicimos un programa de televisión que se llamó Agenda Pública con Adrián Pecolo y Mirá, Mariano Ferrari. mirá, qué Bueno, dos, qué dos. sí, que tres, porque la tercera era yo, Sí, 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 pero imagínate. digo, ¿con qué Sí, dos te sí, sí, tocó sí, hacer, lo no? producía yo, lo organicé yo y bueno, salimos al aire, estuvimos un año también con ese programa político que estuvo buenísimo. En el cable local, ¿no? Claro, ¿Mm? sí, en el canal local. Y bueno, y después me fui hacia la comunicación institucional y finalmente a la universidad y ahora estoy hace algunos años ya en el mundo de la universidad. Pero Mirá. extrañando, asomándome, viste, nunca dejas de ser la que eras en algún punto, ¿no? No, Entonces, por supuesto. todo eso te constituye y esas experiencias para mí estuvieron re buenas. Cada tanto me asomo y hago algo para la cuenta del estudio jurídico de mi hermana María Fernanda Ujú. Díaz, que es abogada, Sí. es Igual publicidades. siempre en alguna que otra radio te escuchamos, ¿no? Seferino va Seferino con Matos. vos también. Eh, Sí, mm, todos los días. claro, el sol se Eso, esconde en el horizonte mirá, mientras vos ahí está, disfrutas tu ahí está, cena. ahí tenemos Una la chica que pantalla se dice eso, llena de ¿no? colores. Bueno, esa también y algunas otras, ¿no? La verdad es que me da mucho placer. El otro día estuve grabándole algunas cosas a su Vila, a Ajá. Susana Wen Chuyam, y a Susi en FM Raíces, así que muy contenta, ¿no? También la locución me conecta con aquel primer amor que yo tuve, que fue mi primera carrera, la de locutora nacional en Roca, y finalmente con todo lo otro, porque el camino vino plagado de otras cosas, no sé, es nunca solo una, una cosa, ¿no? Qué sé yo, Sí, y o sea, nunca es solo un trabajo, digamos, siempre es un contexto, además. siempre es un montón y experiencias y eso que en algún momento cuando yo estudié locución, me acuerdo que había cierta pica con el periodismo, eran tiempos de la nata, donde parecía que si no tenías la profundidad de la nata no tenías nada para hacer periodismo, entonces la nata de los 90 no fue la nata del No, fin de claro, por su supuesto, sí. tiempo, inspiraba mucho a periodistas y a comunicadores y comunicadoras sociales a formarse. Y los locutores y locutoras, por lo menos en Roca, en el momento en el que yo hice la carrera, a fines de los 90, eran como más, en realidad había estado, en la carrera ingresa en el mundo de la Universidad Nacional del Comahue por un convenio que hace el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, el ISER, con la Universidad del Comahue. Ujú. Y esa carrera, que inicialmente es terciaria, se incorpora como parte de una propuesta curricular de la Universidad del Comahue. Entonces ese carácter universitario que empezaron a tener los locutores y un poquito molestaba también, había Ajá. como una pica, como una cosa de, bueno, vos andá y decís las publicidades, en ese momento también
el ejercicio de la locución se defendía muchísimo más. Sí. Para las marcas los programas sí o sí tenían la obligación, porque así lo disponía la Autoridad de Comunicación Argentina, la obligación de contratar locutores y locutoras. Vos tenías un programa de televisión y no podías tener a alguien que no estuviera matriculado. Bueno, nada, había como una disputa que tenía que ver con las plazas, con quedarse con el trabajo, pero también con lo otro, con el fondo, con la idea de que el que podía poner una linda voz o colocarla o no sé, instalarse como un producto voz, atrás no tenía nada, ¿no? Era solo la voz. Claro, era Eso, como que esa, sí, eso pasaba sí. muchísimo en la facultad. Bueno, yo hice esa carrera en ese contexto y entonces nos incorporaron un montón de materias de la carrera de comunicación social que a mí me sirvieron mucho también para después darle continuidad cuando decidí dedicarme más a la comunicación que a la locución. Pero la locución es una herramienta que siempre está ahí, nunca te pide nada y te da muchas satisfacciones. En mi pueblo, yo soy de Chimpay, me crié en Chimpay, en realidad los primeros años de mi vida viví en Beltrán, pero después en Chimpay, en Valle Medio, y con mi papá nosotros presentábamos festivales, había eventos y nosotros estábamos, mi papá, gran locutor de Valle Medio, Roberto Mario Díaz, fotógrafo y ajedrecista y bochófilo además de locutor, un docente muy, muy recordado y querido de Valle Medio, sobre todo de Beltrán, de la escuela 11. Y bueno, y con papá y mi mamá, que también tenían que ver con la radio en Chimpay, bueno, era medio difícil alejarse de ese camino, que era un hermosísimo camino. Chimpay por los 90 pone la radio, FM Seferino, que hoy es municipal, pero que era privada. Y bueno, y ahí empecé yo, tendría, no sé, 12 o 13 años por ahí cuando empecé a trabajar en radio. Muy chiquita. Muy chiquita, sí. Sí, mi papá ya trabajaba en la municipal de Beltrán y a veces nos llevaban. Y bueno, y ahí íbamos con mi hermana Andrea, que es mi hermana mayor, que hacíamos alguna cosa y cantábamos, no sé. Bueno, claro, lo importante era estar en la radio. Sí, porque bueno, no, era como un gran escenario de desarrollo artístico, las radios en los pueblos en aquel momento, con el desarrollo tecnológico a la luz de lo que se ve hoy muy limitado, ¿no? En ese momento no era limitado, la radio era espectacular, era un espacio espectacular. Era prácticamente una plataforma en sí No, misma. era un lugar todo, de casi, privilegio enorme, igual que ir a un canal de televisión, entrar a un canal de televisión y que te permitan hacer alguna presentación en un canal de televisión, siendo que yo artista, locutor, cantante, era impresionante. Bueno, así que en ese contexto es que yo me conozco con la radio y bueno, y no nos desconocimos. Es que además el vínculo de la radio con los pueblos, sobre todo, va saliendo hacia la Argentina profunda, pero fundamentalmente en la Patagonia hay productos que, o hay vínculos de la radio con la comunidad, con las comunidades, que son muy lindos y que son fundamentales además. Muchas veces son el único canal de comunicación el único, que hay entre la gente. Bueno, en el Chimpay de los 90 era el único canal de comunicación y la verdad es que a mí me encantaba vivir en Chimpay, para mí fue una experiencia espectacular. La gente por ahí hoy, alguna gente, no sé, habla de los pueblos como si fueran lugares de menor valor, ¿no? Y la verdad es que los pueblos son lugares espectaculares en un montón de sentidos y si bien es cierto que hay determinados accesos que se delimitan mucho en las comunidades chicas, hay otras cosas, hay otras potencialidades que se maximizan y hay cosas que pasan en los pueblos que en las ciudades es imposible que pasen. Sí, pero... sí. Y hasta bueno, es imposible a veces de entender. Yo siempre destaco mucho el formato del mensaje al poblador rural que hay en las radios. Bueno, esa es una dinámica bien de línea sur, ¿no? No tanto de Valle Medio. El E20, Radio Chubut, como de Radio Nacional Jacobasi, entre otras, ¿no? Bueno, Valle Medio nunca tuvo AM, las tenía el Valle y bueno, Radio Nacional que estaba acá, pero Valle Medio, a ver, nunca tuvo AM, no estoy tan segura. Quizá la radio municipal de... Sí, la radio... Bueno, tengo dudas si la radio, lo que es hoy la radio municipal de Beltrán
nace como AM, porque después viene el desdoblamiento de las AM cuando se flexibiliza la comunicación en los 90 en Argentina. Las AM pueden empezar a poner segundas, terceras, cuartas frecuencias y en FM, y ahí empieza un abanico de propuestas que, bueno, no, acá también pasó, ¿no? Que la AM se desdobla y hace una FM también. Entonces tengo dudas sobre si la de Beltrán, no quiero decir una cosa que no, creo que era una radio AM, aquella primera radio municipal Beltrán y después la desdoblan. Bueno, la multiplicación de radio de frecuencia modulada también se da curiosamente con el menemismo, ¿no? Se da una democratización. Claro. Con las denominadas radios truchas. Claro, bueno, hay estudios re interesantes sobre eso, claro, porque en realidad la manera en que se maneja el espectro, o sea, todo el aire, las frecuencias, la manera en que se maneja, cosas sobre las que sabemos muy poco a nivel sociedad, ¿no? A nivel comunidad, porque justamente son, digamos, espacios de negocios muy específicos, pero el aire es de lo más caro que hay, tanto para la telefonía celular como para la comunicación social. Las radios, digo, AM y FM, y cómo se asignan las frecuencias para que alguien ponga una radio, para decirlo lisa y llanamente, cómo se asignan, cambió en los 90, ¿no? Y así proliferaron muchísimas radios de frecuencia modulada, porque antes además poner una AM era costosísimo, como hoy poner, no sé, un mega, ni siquiera es comparable, porque los streamings hoy vos con una cámara, un micrófono y una notebook o una PC más o menos arrancás. Esa posibilidad la da la democratización del acceso, o sea, que cualquiera pueda comprar 2 o 3 cosas. Después, bueno, qué sé yo, Gabo Geneise, que pone con una compu vieja y no sé qué, me encanta el ese, me parece alucinante. Hoy veía el otro día, 40 millones de suscriptores entre sus líneas, ¿no? O sea, después vos te profesionalizás, haces algo distinto, pero arrancás con 2 pesos con 50. Bueno, eso en otro momento de la radiofonía en Argentina era imposible, y por eso solo los propietarios de los grandes medios de comunicación históricos, como La Nación y Clarín, tenían radios. Entonces los 90 son una sorpresa. Bueno, y lo que vino después también, ¿no? Por ejemplo, la apertura de Frecuencia VIP, la radio de Viedma, que abre como parte de un proyecto de la Fundación de Remo Costanzo en su momento, que acababa de dejar de ser senador nacional, que había vuelto a Viedma. Bueno, yo tengo muy presentes todos esos escenarios como parte de un mismo momento histórico, ¿no? Remo abre esa radio y empieza a armar un producto que incluye inicialmente unas 10, 12, 15 personas, quizás, ¿no? 20 también. Algunos y algunas éramos nosotros y nosotras, y bueno, y había otras personas que tenían que ver más con la cuestión técnica, con la idea que tenía, muy visionario, por cierto, de hacer muy visionario, digo, para la comunidad que en ese momento era Viedma. En Buenos Aires esto se hacía, por eso lo trae de ahí. La idea no es que se le ocurra a Remo, se me ocurre que del multimedio, ¿no? La idea de tener una página web. Me acuerdo que Frecuencia VIP es la primera que tiene una página web en Viedma y nadie sabía para qué teníamos una página web, qué es una página, o sea, bueno, tiempos donde incluso la mensajería se limitaba al chat de Hotmail, ¿no? A las salas de Yahoo, te desbloqueé un recuerdo. Si habremos pasado horas, chavo. Con computadoras en los lugares que había una sola con internet. Sí, como nuestra radio, donde rotábamos para usarla. Claro. Pero además la vida social empezó a pasar un poco por ahí. Remo había abierto el CTC, el Centro Tecnológico ese ahí en la Fundación, el Agarrone. Mirá, no me acordaba de eso. Yo me acuerdo todo. Y ahí tenía, no sé, 10 máquinas por ahí, y ahí íbamos a usar las máquinas. Ahí es donde Raúl Figueroa hace su primer taller formativo como cámara, y ahí nos vimos. Raulo era muy chiquito, yo tendría, no sé, 15 años. Raúl nos debe llevar, ¿no? 10 años a nosotros. Poco menos, pero bueno, sí. 16 años tenía, ¿no? Claro. Bueno, y después había otras personas que estaban diseñando la web, gente que Remo había diseñado una especie quería tener un diario, un periódico, algo, y también había algo impreso. Y bueno, y en ese contexto de proyecto que nace tan hermoso y tan lindo y tan crítico y tan caótico y tan todo lo demás, ¿no? Tan como era Remo.
Tan como era Remo, claro. Nosotros nos acordamos siempre, bueno, estaría buenísimo llamarlo al gordo, ¿no? Al gordo Saizar, pero... Que debe estar escuchando, de hecho. No sé, si estás escuchando, llamá. Todos los sábados escucha, bueno, va a ser hoy la excepción. Llamá, Gordi querido, porque queremos acordarnos de esa vez. Yo no sé si el gordo, bueno, después podemos hablar de las anécdotas si querés. ¿Quién prendió fuego el papel del noticiero? Ah, me parece que fue él, sí. Me parece que fue el gordo. Estábamos leyendo las noticias, no había pantalla para las noticias. No. Las noticias se imprimían y eran 2 minutos al aire y era como una salida súper artística que hacíamos. Y bueno, y había mucha cosa de chiste pesado que nos hacíamos ahí. Bueno, en eso tenía mucho que ver también Elvio Saizar, nuestro amigo y compañero, que era productor y bueno, y periodista, redactor, etcétera, ahí en ese proyecto hermoso que fue Frecuencia VIP en aquel momento. Nosotros hacíamos un programa con Carlos Lucignano que se fue al mes. Al mes, sí. En realidad, el primero que vino fue Meme Dillon. No, al revés. ¿Al revés? Al revés. El primero fue Carlos. Carlos. Sí. Que Carlos se quedó. Carlos es actor de Polka ahora. Es actor y es locutor, un locutor claro. muy con un carrerón en Buenos Aires, hizo algunas cosas, hizo farsantes, ¿no? Sí. Es actor. Pero es locutor en Radio 10, ¿no? Es locutor en Radio 10, claro. Y Carlos se vino acá, se ve que lo habían conocido ya y se lo trajeron para Viedma y estuvo un tiempito. Bueno, la Viedma de hoy, que tiene un polo universitario, que tiene bares, algunas propuestas, etcétera, una linda Viedma, una Viedma dinamizada, no es la Viedma del 2001, del 2002, no, claro, no. Entonces quizá para la gente que venía de Buenos Aires era poco atractivo quedarse acá. Y bueno, y él se fue. Supongamos que fue esa la razón. La otra razón se peleó con Remo y se fue porque era un destino posible. Siempre pelearse con Remo e irse era una posibilidad. Y después viene, entonces, Juan Francisco era que se llamaba Dillon, un chico joven que también estuvo un mes, un abogado era. Después estuvo en Radio 10. Sí, estuvo en Radio La Red también. Creo que estuvo escribiendo para Le Monde. Sí, también. Y ahora está en París. Sí. Se instaló en París. Viste que los porteños tienen como un afán ahí por europeizarse rápidamente y los que pueden, ¿no? Enseguida se van para allá como que se fueran... pero todavía sigue siendo muy recordado el cruce de Meme Dillon en el Hotel Austral con Néstor Kirchner. Claro, bueno, recordado por vos igual, porque yo el cruce que me acuerdo en el Hotel Austral es el de Kirchner y Luciano Videla, no lo tenés más. Ah, no lo tengo. No lo tenés, sí. Sí, pero Meme era muy de derecha, muy liberal, muy pro mercado. No sé si era abogado o economista. Abogado, bueno, no me acuerdo. Economista. Un economista bien clásico, liberal. Sí. Smith, digamos, de los economistas que le caerían bien a Milei, ¿no? No de los economistas que le caerían bien a Kicillof. El mundo de los economistas está bien definido también. Y bueno, y esa conferencia que hace en el Hotel Austral, la verdad que fue re interesante. A mí me gustó mucho. Yo no me acordaba de que se había cruzado con Meme, pero ahora que lo decís, sí, desbloqueé un poquito el recuerdo. Sí, porque además, en ese momento, las conferencias de prensa, cuando todavía se hacían conferencias de prensa, viene Kirchner, da una conferencia, van los periodistas de Viedma Patagones que estaban acostumbrados a una dinámica, y siempre hemos estado acostumbrados como a una dinámica de, bueno, nos miramos, pregunta vos, y en esta preguntaba toda el Meme, Dillon. Claro, concentró todo. Claro, y en un momento le empiezan a decir, che, dejá preguntar a los demás. Y claro, sí. Porque él era muy porteño. Sí, muy porteño. Viste que el porteño cuando viene acá es infumable. Y a veces sí. Tenía algunas cosas. Porteño, no estoy hablando o sea, el porteño no es, ¿cómo puedo decir? Una persona, la significación que tiene la porteñidad tiene que ver con una forma de hablar, de expresarse y de estar con otros. Sí. El porteño es de una manera determinada, lo dicen las 3 provincias de Argentina que lidian con la porteñidad, digamos, ¿no? Sí. Es desde la vista de una persona rionegrina de una ciudad como Viedma y en el ejercicio periodístico también bastante altaneros, bastante que se llevan puesto todo. Venía un poco con la marca de lo que ya era Buenos Aires, pasa que nosotros lo conocimos a esa dinámica
incluso esa dinámica no se repite acá en el mundo periodístico, ¿no? Incluso No, en claro. los peores momentos nadie se trata así, ni No, disputa. no. Bueno, ya un Tenemos poco se matan, ¿no? Claro. Medio la salvajada. Acá somos mucho más solidarios, siempre hemos sido. Sí, tenemos desde nuestra perspectiva. Ellos dirán que somos más pajueranos, más lentos, no sé, ¿viste? Que Seguramente. Bueno, pero quiero decir, en ese sentido, la porteñidad como vista desde acá es bastante aplastante, Sí, ¿no? Y sí, es sí. insoportable. 11 de la mañana con 4 minutos estamos charlando con querida amiga María Paula Díaz, locutora entre otras cosas, y en un rato vamos a tomar contacto con Marcelo Zapata que está en San Javier. Vamos a hacer una pequeña pausa y venimos en un ratito. ¿Te quedas un ratito más, María Paula? Sí, por supuesto. Dale. Don't be so quick to walk away. 11:32. Seguimos acá con mi amiga María Paula. Nos están viendo juntos acá porque en realidad vamos a rememorar un viejo momento que hacíamos en la radio, en otra época de la radio. Y damos aviso porque a lo mejor hoy les suena raro. Un poco más que raro, capaz que sí. O capaz que O capaz que no. O capaz que lo catapulta No otra sé. vez. Lo volvemos a hacer, ¿sabes qué? Catapulta es una expresión, sí, justamente eso. Claro, sí. Bueno, Sí, sí. Bueno, hacer un micro de informativo de radio como el que hacíamos chiquitito, en para aquella época. acordarnos. Ni siquiera lo practicamos. Nada. Hicimos unos textos por acá y es lo que hacíamos en un momento. En un momento en donde, no sé, esto era en papel y había chistes como muy pesados. En un momento, nos estamos acordando hace un rato de que en un momento estaba leyendo a alguien y entró y le prendieron fuego el papel. En otro Claro. momento, Nito Santolaria, ¿te acuerdas de Nito Santolaria? Nito Santolaria, nuestro querido compañero y amigo, qué gran persona que Sí, fue Nito Santolaria. siempre En la luz nuestro de los recuerdo. años te vas dando cuenta, ¿no? La calidad Sí. humana que tenía este hombre. Sí, Un hombre que fue hiper famoso Sí. y consagradísimo en la comunicación local y que tuvimos la posibilidad de conocer esos últimos años, Sí, ¿no? Falleció sí, muy sí, joven, sí, Nito, además. sí. Bueno, Nito, estábamos leyendo, me parece que Elvio Saizar estaba leyendo uno de los informativos y Algo de eso. no sé qué había, no sé Siempre por qué. pasaba algo, era como un momento Claro. en el que vos estabas ahí muy vulnerable en Sí. la sala, porque eran 2 minutos al aire que no podían salir con errores, y alguien entraba y hacía algo. No sé por qué en la radio en ese momento, a instancia de quién, había un consolador en el No, estudio. nada, bueno. Y entonces va y se lo pone en la mesa donde Elvio estaba leyendo. Y nada, el chiste era soportar la risa. El chiste para el otro. Claro, ¿no? claro. Para cosa uno que- era un Además que sufrimiento. no se enteraba nadie, porque eran cosas que pasaban en Claro. Y bueno, y si salía mal, después te podían llamar la atención, Sí, que claro, salió claro. Sí, mal sí, presentado el informativo, Sí. que cómo te vas a largar a reír, ¿viste? Vos tenés que andar explicando lo que había pasado en el estudio en ese momento, ¿no? Hermoso tiempo. Y nosotros lo disfrutábamos mucho, era como un baile, una danza que Sí, hacíamos. sí. Era como Muy lindo. atravesar la cuerda floja sin red. Ponele, Sí. sí. Había veces que nos salía antológico. Sí. Y había veces que era una porquería Sí, lo que sí, hacíamos. sí, Vamos sí, a decir sí. la verdad. Sí, totalmente. Pero bueno, tratemos de que hoy sea bueno, antológico. Bueno, claro. Esto es un pedacito de aquello. Bueno, dale. A ver, cortina Probemos. musical, vamos y venimos. Grados 7 décimas la actual temperatura en Viedma, Patagones y la zona con una sensación térmica de 1 décima de grado y una humedad de 73%. Preocupación en el Cóndor por animales heridos con aire comprimido. ¿En qué zona se dieron los casos? Vecinos del Cóndor están preocupados por una persona que anda disparando con un aire comprimido. Desde hace unos días están apareciendo animales heridos y esto está generando una alarma ya que no saben de lo que es capaz. Rocío, una de las personas que lo vivió de cerca, le contó a Noticias Net que su gato apareció herido. Al encontrarse con esa situación lo llevó al veterinario que le dijo que era una herida provocada por un aire comprimido.
La Lobería apuesta a un modelo de ecoturismo que financia la conservación de la costa patagónica. A unos 60 kilómetros de Viedma por el camino costero, la Lobería se consolida como uno de los destinos naturales más singulares de la región. Con una de las reservas de lobos marinos más grandes del país, aguas que en verano alcanzan los 20 grados y una comunidad estable de apenas 9 habitantes, este lugar agreste se prepara para sumar una nueva propuesta turística basada en el respeto por el ambiente y la experiencia de naturaleza plena. El hostel y glamping Lobería, ubicado dentro del área natural protegida Punta Bermeja, nació con un objetivo que trasciende la actividad turística para generar recursos para sostener el trabajo que la ONG Ecopet Patagonia desarrolla desde hace más de 9 años en distintos sectores de la costa patagónica. La Fuente Pucará fue el escenario del desahogo de los vietmenses tras el agónico triunfo argentino. La atención que mantuvo en vilo a miles de argentinos durante más de 2 horas dio paso al desahogo. Apenas sonó el pitazo final. Hacia las 21:40 de este viernes, una ciudad que hasta ese momento permanecía prácticamente en silencio con toda la atención puesta en el encuentro, comenzó a llenarse del sonido de las bocinas y de los primeros cánticos de celebración. Como ocurre cada vez que la selección argentina consigue un triunfo importante en una Copa del Mundo, la Fuente Pucará volvió a convertirse en el principal punto de encuentro de los vietmenses. Esta vez fue el trabajado 3-2 frente al sorpresivo Cabo Verde en tiempo extra para lograr el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo. El aguinaldo en la mira, alertan por una fuerte suba de estafas telefónicas y digitales en la región. El cobro del medio aguinaldo y la proximidad de las vacaciones de invierno configuran el escenario ideal para los profesionales del engaño. Así lo advirtió David Bafoni, director de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones y coordinador de políticas informáticas del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, en diálogo con el programa El Radar por Radio Noticias. Según el especialista, en las últimas semanas se registró un incremento exponencial de denuncias bajo la modalidad del cuento del tío, un delito que migró de lo analógico a lo digital. Antes las víctimas eran exclusivamente adultos mayores, hoy el abanico se abrió a jóvenes y personas de mediana edad, detalló Bafoni. Ola polar en Argentina, el frío extremo congela el país con marcas bajo cero históricas. Una implacable masa de aire polar congela la República Argentina, provocando el día más frío del año en la región central del país y activando alertas meteorológicas en más de 20 provincias debido a registros mínimos que descendieron por debajo de cero. El Servicio Meteorológico Nacional declaró una alerta naranja con temperaturas extremas de frío en varias zonas de la provincia de Buenos Aires y Córdoba, lo que implica un peligro elevado para el normal desarrollo de las actividades diarias. ¿Cómo cerrábamos? Bueno. 2 grados 7 décimas la actual temperatura, con una sensación térmica de 1 décima de grado, la humedad es de 73%. Pronóstico para los próximos días: mañana sábado una mínima, mañana domingo una mínima de 1 grado bajo cero, máxima 9 grados centígrados. Informó para Radio Noticias María Paula Díaz y Eduardo Varela. Si en 10 años no tuviste un día especial, quédate en un día cualquiera. Laboratorio RUF, sinónimo de responsabilidad y experiencia al servicio de su salud. Bioquímicos reconocidos, permanente actualización profesional, tecnología de avanzada y nuestra cálida atención para brindarles a nuestros pacientes resultados de calidad, oportunos y confiables. Laboratorio RUF, en Sati 240 de Viedma, teléfono 421-105. Búscanos también en redes sociales como @Laboratorio RUF. Cuidarte es estar atento.
Hoy muchas estafas empiezan con un simple mensaje. En Horizonte Seguros te recordamos: nunca solicitamos claves, códigos ni transferencias de dinero por servicios de grúa o traslados. Ante cualquier duda, comunícate con nosotros. Horizonte Seguros, tu tranquilidad es nuestro compromiso. El número de inscripción 261, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800 666 8400. Bon appetit, baby. Bon Appetit, tu solución gastronómica. Un evento soñado, un desayuno sorpresa o el mejor sushi. En Bon Appetit tenemos la solución. Ofrecemos catering integral para fiestas, desayunos artesanales y promos diarias increíbles. Viernes de sushi y postres. Calidad profesional para cada momento de tu vida. Bon Appetit, todo lo que buscas en un solo lugar. WhatsApp 2920 61 16 91. Este mundial, cada gol de la selección te lleva a Río Negro. Seguinos en Instagram en @RioNegroTurismo. Comentá con quién viajás y compartí en tus historias. Por cada gol argentino, sorteamos unas vacaciones para 2 personas en Río Negro. Esta vez, ilusionate con nuestras 4 estrellas: cordillera, estepa, valle y mar. Río Negro, la Patagonia en un solo lugar. Promoción sin obligación de compra, del 8 de junio al 20 de julio. Bases en la cuenta oficial de Instagram. Si en 10 años no tuviste un día especial, quédate en un día cualquiera. 11:43. Qué gusto haber compartido Hermoso. este rato de radio con vos, María Paula. Muchísimas gracias por la invitación, me encantó, nos divertimos mucho, hablamos un poquito de la locución y muchas otras cosas. Sí, que era lo importante de todo, ¿no? Importante. Sí, 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 Y sí, la claro. pasamos lindo y quizá algo de eso traspasó el micrófono y le hicimos pasar un buen momento a alguien que esté del otro lado y la verdad que con Seguramente. eso sería espectacular. Y es una buena excusa para vernos también. Sí. Ojalá que no, porque no nos vemos nunca. Sí, pero la vida misma, Sí, la vida misma. Antonio. Ay, no. Oh, no, me acabo de acordar. ¿Vos te Vengo- acordás? Los vengo a doblajes que desbloquearte un hacíamos recuerdo. nosotros. ¿Eh? Yo casi que traigo los recortes de los doblajes que hacíamos Ay, nosotros, no. de Carne Trémula. Hacíamos un doblaje de la película Carne Trémula. Y el otro de 101 Dálmatas. Sí, de Carne Trémula era una escena un poco intensa. Un poco intensa entre Javier Bardem. Y no era Javier, era la actriz que le decía a su pareja que había estado con otro la noche Sí, anterior. Pero sí, era Javier Bardem. Porque, No sí, pero sí, para- sí, Javier sí. Bardem era el novio. No, era el man, marido el- de Angélica. No Ángela la volví Molina. a ver, nunca volví a ver Sí, esa película. era el la voy a marido de volver a Ángela ver porque Molina. Me encanta. Estaba paralítico, llega él, hacía básquet de silla de ruedas, Claro. llega al lugar, ella está acostada, Sí. él llega de un viaje de jugar, y una gran escena esa de la Sí. película Carne Trémula. Donde ella le confiesa que en realidad había. Lo que le pasa a ella, por lo menos lo que yo recuerdo, Sí. es que ella estaba muy conmocionada porque evidentemente tenía una hermosa vida. Es bastante parecida a la escena de Puentes de Madison, lo que pasa desde otra perspectiva, con Sí, menos elegancia claro, capaz, sí, ¿no? sí. Pero digo, una mujer que había sido otra vez como avasallada por el placer y Sí, por el deseo, Sí, y que se encuentra con su buen marido y le dice en un momento, pero irritada, ¿no? Pero ¿no Porque te das él- cuenta que está pasando esto? claro, porque él la quiere tocar, quiere tener intimidad, y él le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No lo vamos a hacer, ¿no? Sí, No, y no, ella le ok. dice, Estuve fallando toda la noche. esto es un listo lo dije, digamos. No, era muy buena. Y la otra que hacíamos era la de la de Mujeres al borde de un ataque de nervios. Donde ella llama y le dice no moleste, y Carmen Maura le insulta. Bueno, es un bajón hacer así el recuerdo, porque no me acuerdo nada, básicamente. No, claro, yo No, de me esa no me la convertí en acuerdo. una persona desmemoriada últimamente. Me estoy muy pasada de cosas. Pero fundamentalmente en la escena hay una llamada telefónica donde Carmen Maura, loca sacada, llama al hombre al que quiere rastrear en la película Mujeres al borde de un ataque de nervios, y quien la atiende le dice no está, y le insulta y le dice
Pero dígale que me llame. ¿No te acordás de esa? Ah, te acordaste. Bueno, nada, cosas que hacíamos Sí. en aquel momento y el doblaje se hace de otra manera y nosotros Porque aparte pasaba mucho tiempo delante del micrófono. A Mucho veces tiempo en la fuera- radio. Fuera del aire. pasábamos 8 o 10 horas en la radio, Sí. mucho tiempo para reírnos, para hacer pavadas, para hacer chistes, bueno, y Sí, no, sí. y los 20 con toda su potencia, porque Sí, no, claro. no había una familia a la que volver, estaba Claro, básicamente claro, claro, pasando sí. el día ahí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, guardamos Sí, sí. este recuerdo y lo compartimos Sí. un poco, ¿no? Voy a volver a ver Carne Trémula y voy Mirá, a por volver a favor. ver Mujeres. Eh, Gracias, Chavo. Gracias, Horacio. Gracias, compañero Ezequiel. Bueno, hermoso estar acá un ratito. Bueno, que se repita, ¿eh? Que se repita. Ojalá que se repita pronto. Dale. Hasta la próxima. Un saludo Sí. para mis estudiantes de comunicación social. Ajá. De las 3 carreras de la materia de taller anual de narrativas gráficas que Mirá qué estamos con Luciano Videla. Mira, Así que les quiero mandar un beso. Porque Luciano Videla que Luciano estuvo. Hace Luciano poco. estuvo acá, claro, sí, que sí, hace yo lo poco. vi. Y compartió Luciano ahí en el grupo, así que bueno, nada, un beso grande. Y andarán por acá, algunos andan ya en los medios, Ajá, sí. pero otros andarán por acá pronto. Bueno, ojalá, seguramente. Gracias. Hasta la próxima. María Paula Díaz estuvo con nosotros, 11:47. I like the way you move.